A ver, saluda a algunas personas de las que están acá. Dice Pacheco, a este provisionista. No, guácala, qué asco, ¿no? No, guácala, qué asco, ¿no? Ahora habría que ver quién responde mejor a la atención. El provisionismo responde mejor a la atención. Para mí me parece una tontería el provisionismo, ¿no? Me parece una escuela putrefacta, esa es la realidad. En este video voy a dar respuesta a la vulgar ignorancia de Camaleón Pacheco en cuanto al provisionismo. Voy a estar hablando acerca de la elección y estaré refutando la horrenda, asquerosa, barbaria interpretación que hace Edgar Pacheco Camaleón respecto a la elección incondicional en Romanos 9 y Efesios 1:4. Me parece asqueroso, me parece horrible, me parece garrafal lo que hace este ignorante Pacheco Camaleón en cuanto a la interpretación de estos dos pasajes bíblicos. Y digo Pacheco Camaleón porque no sabemos qué es el tipo, no sabemos cuál es su postura soteriológica, no sabemos si el hombre es arminiano o calvinista, no lo sabemos, porque a veces por tiempos argumenta como calvinista, por ratos como arminiano, es decir, depende el tiempo, el momento, el estado emocional en el cual se encuentre. Por lo tanto, es todo un camaleón esta persona, ¿no? No sabemos cuál es su postura en cuanto a la soteriología. Quiero advertir rápidamente, si tienes problemas del corazón, si tienes problemas cardíacos, si eres un fiel fanático, seguidor, lambebotas de Pacheco, yo creo que lo mejor es que no veas este video. Ponte a barrer, a limpiar la casa, yo que sé, hacer cualquier otra cosa, pero ahora, bajo advertencia, vamos a continuar. En primer lugar, guácala, y que sí me da guácala la interpretación vulgar, como he dicho, que hace de Romanos 9 y de Efesios 1 en cuanto a la elección. En segundo lugar, me da asco la interpretación que hace de ese Dios determinista, fatalista, de ese demonio que tiene, como afirmó el mismo John Wesley, que ustedes de el Dios Santo hacen a un ser peor que el mismo diablo, que el mismo demonio, que el mismo Satanás. Gracias a Dios que la vulgar interpretación que Camaleón hace de Romanos 9 es un desastre, es un horror, es un asco. Y gracias a Dios por eso. Si estos inútiles, cobardes, pusilánimes tuvieran la osadía de ser consecuentes con la lógica de la interpretación que ellos hacen de Romanos 9, estos inútiles tendrían que admitir que sus hijos, o lo más probable es que la mayoría de sus hijos, Dios los ordenó, los decretó, los predestinó para que se vayan para el infierno desde la eternidad sin tomar en cuenta nada acerca de ellos. Porque si seguimos la lógica de estos pusilánimes, ignorantes, cobardes, Dios, el mensaje que dio, se lo dio a los patriarcas, a Rebeca y a Esaú. El mensaje pues entonces es para creyentes. Si seguimos esa lógica, cobardes, pusilánimes, ustedes tienen que creer, enseñar y afirmar que lo más posible es que Dios predestinó a la mayoría de sus hijos para que se quemen en el infierno para siempre, porque así se le pegó a él la gana antes de la fundación del mundo y sin tener en cuenta nada acerca de sus hijos, porque según la lógica de ustedes, pusilánimes, cobardes, inútiles, ese es el mensaje que Dios le dio a los patriarcas, a Isaac y a Rebeca, que Dios escogió a Esaú para que se queme para siempre en el infierno desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer y antes de hacer ningún bien ni ningún mal, y no únicamente a Esaú, pero también a toda la descendencia de Esaú, y no únicamente a Esaú, pero también a la descendencia del escogido, del elegido Jacob, porque si los hijos de Jacob fueren como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. ¿Y por qué tan solo un remanente será salvo? Porque antes de la fundación del mundo, Dios no únicamente escogió a Esaú y a toda su descendencia para el infierno para siempre, unilateralmente, pero también a la inmensa mayoría de los descendientes del escogido Jacob. Por lo tanto, cobardes, cobardazos, ustedes no tienen las bolas, no tienen las agallas para decir, para enseñar en sus congregaciones que lo más seguro, lo más probable es que la mayoría de sus hijos, a los cuales sus mujeres amamantan, a los cuales ustedes llevan a la escuela dominical, a los cuales ustedes llevan a la iglesia, están ordenados para el infierno, para la gloria de Dios, para que se quemen para siempre. Si fueran consistentes, cobardes, ustedes dijeran lo que sería la consecuencia lógica de su postura aberrante. Y ese mensaje de Romanos 9 no es para los incrédulos, ignorantes,
Ese mensaje es únicamente para los creyentes. Por lo tanto, cuando ustedes se alegran, oh, gloria a Dios me eligió, me escogió a mí, gloria a Dios, le doy toda la gloria, así como le dan toda la gloria a Dios porque los escogió, los eligió a ustedes unilateralmente antes de la fundación del mundo, así alégrense, así regocíjense, ignorantes, y así denle la gloria a Dios que la mayoría de sus hijos fueron escogidos para que se vayan para el infierno. Así como te alegras, camaleón bruto, ignorante, así como te alegras, Dios me escogió a mí, así alégrate porque la mayoría de tus descendientes, de tus hijos, están ordenados para el infierno para siempre. De la misma forma que Dios te escogió a ti unilateralmente, los escogió, los eligió a ellos, a tus hijos, en tu cara. En tu cara Dios escogió a tus hijos, y alégrate, regocíjate y híncate a alabar y a glorificar a ese Dios demonio que tienes, el cual escogió a tus hijos arbitrariamente para que se quemen en el infierno para siempre, y él se va a alegrar, ese demonio que tienes se va a regocijar de ver a tus hijos quemándose, ardiendo en el infierno, y hinca tus rodillas y bésale las patas a ese Dios de demonio que tienes. Y estos burros ignorantes ahí están lamiendo la confesión de fe. La confesión de fe les dice, oh, los creyentes deben de contar a sus hijos entre los escogidos. Burro ignorante, confesión estúpida. ¿A quién le dijo Dios? A la usanza calvinista, interpretando Romanos 9 a la usanza calvinista. ¿A quién le dijo Dios que sus hijos están ordenados para el infierno antes de la fundación del mundo? ¿Acaso no el mensaje fue para Rebeca y para Esaú, que la mayoría de sus hijos estaban escogidos para el infierno por Dios antes de la fundación del mundo, arbitrariamente, unilateralmente? La estupidez que dicen ustedes, soberanamente. ¿Cómo diablos vas a contar entonces a la mayoría o a todos tus hijos escogidos para la salvación? Camaleón ignorante. Pido perdón, pero este animal me tiene harto. Ahora vamos a ver si Romanos 9 sostiene la interpretación que este ignorante camaleón quiere meterle al texto. Respóndeme. ¿En dónde en Romanos 9 dice que Dios escogió antes de la fundación del mundo? Enséñame qué es antes de la fundación del mundo, porque la última vez que yo leí Romanos 9 dice que la elección fue en el vientre de la madre antes de nacer. Una cosa muy completa y totalmente distinta es antes de la fundación del mundo, y otra es en el vientre de la madre antes de nacer. Son dos cosas distintas, completamente distintas. Por lo tanto, deja de meter tu interpretación basura en el texto. ¿En dónde en Romanos 9 dice que la elección es en Cristo? Enséñame que en Romanos 9 la elección es en Cristo. ¿En dónde dice que la elección de Jacob y Esaú es en Cristo? Enséñame. ¿En dónde dice que la elección es para salvación? En Romanos 9. Porque la última vez que yo leí Romanos 9 dice que es para un servicio. El mayor servirá a el menor. Para un servicio, para un pueblo de donde Dios, un pueblo que el Señor tomaría para sí, de donde vendría el Mesías, por medio del cual Dios bendeciría a todas las naciones. Enséñame dónde dice que Dios escogió a unos para que se vayan para el infierno y otros para que se salven unilateralmente. Necesito 3 preguntas para ya este ignorantazo me responda. Ahora voy a leer acá las distinciones y las diferencias. A ver, este ignorante tiene la osadía de interpretar Romanos 9 de la misma forma que se interpreta Efesios 1:4. A este le lavaron el coco, le lavaron la maceta, le lavaron el cerebro, le pusieron cemento en la cabeza. A ver, no se interpreta Efesios 1:4, no se interpreta de la misma forma que Romanos 9 como lo haces tú con la piedra que tienes en la cabeza. Y cada pasaje bíblico tiene su interpretación propia, y los dos se interpretan de diferente forma, de diferente manera. Vamos a empezar. Voy a leer acá. En Romanos 1:4, en primer lugar, el tiempo de la elección. Efesios 1:4 claramente enseña que la elección fue antes de la fundación del mundo. Eso dice Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Romanos 9, por el contrario, dice cuando aún no habían nacido en el vientre de la madre. Okay. Estas son cosas totalmente diferentes.
Este camaleón, escucha, camaleón, pon tu carota ahí, camaleón. Dime, ¿acaso no logras a entender y a comprender la diferencia entre antes de la fundación del mundo y desde el vientre de la madre, antes de nacer, antes de hacer ni bien ni mal? ¿Por qué demonios entonces tú tienes dos elecciones? Porque tú te metes ahí a Romanos 9 y dices, oh, miren hermanos, así como Dios escogió a Jacob desde el vientre de su madre para un servicio, así Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo para salvación. Ignorante, tiene la osadía este loco de meterse en la elección de Jacob. ¿Quién es el maestro ignorante que te enseñó que desde el vientre de la madre es antes de la fundación del mundo? Ignorante. Además tienes dos elecciones, tonto. Tienes una elección antes de la fundación del mundo y otra elección antes de nacer desde el vientre de la madre. Ahora tienes, porque eres un bruto, eres un bobo, eres un loco, eres un patético. Por eso cometes tantos errores interpretativos de las escrituras y porque eres abusivo, eres malcriado, eres abusivo, eres desagradable, no tienes respeto para los demás, tratas mal a las personas que no te tratan de ninguna forma a ti mal. En Efesios 1:4 la elección, Pablo se la aplica a creyentes. Pablo cuando dice Dios escogió a nosotros, nosotros está haciendo referencia a Pablo y a los hermanos de Éfeso. A estos dice Pablo, Dios escogió a nosotros. Ok, nosotros son la comunidad de creyentes de Éfeso. Ahora, en Romanos 9, la elección, Pablo se la aplica a personas que no son ni incrédulas ni creyentes, porque no habían nacido aún. Dos niños que estando dentro del vientre de su madre, Dios los escogió, los eligió. ¿Ok? Entonces, la aplicación a cada una de la elección es diferente. En Efesios 1:4 Pablo se la aplica a los creyentes. En Romanos 9 a estos dos infantes que no habían no habían nacido. Ahora rápidamente, los provisionistas creemos en una elección unilateral arbitraria de Dios. En Romanos 9, Dios escogió a Jacob y no a Esaú porque se le pegó la gana, porque así quiso. Pero no es una elección para que uno se vaya para el infierno y otro para salvarlo unilateralmente. No, esa estupidez no creemos nosotros. Es una elección para un servicio, para bendecir a todas las naciones. Ahora, en otro punto, en Efesios 1:4, Pablo se refiere a la elección de nosotros, esto es judíos y gentiles. Pablo, un judío, y los efesios gentiles no judíos. Esto es la elección corporativa que incluye a gentes de todos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Esa es la elección corporativa de Efesios 1:4. Y en Romanos 9, ¿en dónde está esa elección? Si la tomamos al pie de la letra como quieres que la tomemos, ¿dónde está esa elección corporativa ignorante? ¿Acaso no es la elección únicamente de una persona y no la otra? ¿Y acaso no esta elección era únicamente del linaje étnico de Israel? Para que esa elección de Romanos 9 te aplique, ignorante camaleón, tienes que ser un judío, un israelita. O eres Jacob o eres un israelita étnico para que esa elección te aplique. Pero este gentil inmundo sucio, se quiere zampar, meterse sapo. Eres un sapo, salte de allí. Ahí no cabe sapo. Esa es la elección únicamente de la etnia. Únicamente. Si no eres un judío o Jacob, sáquese de ahí, sapo ignorante. 6. Para ser escogido. Efesios 1:4 fueron elegidos gentiles. Efesios 1:4 fueron elegidos gentiles y judíos. En Romanos 9 Dios escogió únicamente del linaje de Abraham. La elección era únicamente de esa etnia. Este camaleón tendría que ser Jacob o un israelita étnico para que la elección positiva de Romanos 9 le aplique.
Si Camaleón no es ni Jacob ni un israelita étnico, la elección no te aplica, Camaleón. Sáquese de aquí, sapo ignorante usurpador. Sácate, sapo ignorante usurpador. Nuevamente, Romanos 9, Dios escogió de entre el linaje de Abraham, entre Jacob y Esaú. En Efesios 1:4, no importa el linaje. Si eres del linaje étnico de Abraham o no eres. Si eres un israelita o no eres, el linaje no importa. Lo que importa es que estés en Cristo, porque la elección es en Cristo. Entonces, aprende, sapo metido. En Efesios 4 la elección es únicamente pasiva, no hay una elección negativa. Es decir, Dios no escoge de entre este y aquel como lo hace en Romanos 9. Es una estupidez interpretar Romanos 9 del mismo modo que se interpreta Efesios 1. Esa es el garrafal error de los calvinistas, de este camaleón sapo. Funden en uno Romanos 9 y Efesios 1 y los interpretan de la misma manera, cuando cada pasaje tiene su propia interpretación y se interpretan diferentes cada uno el uno del otro en cuanto a la elección. Entonces, hermanos, en Romanos 9, Dios escogió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús a las personas para que se salven y para que se pierdan unilateralmente. ¿Es eso lo que dice el texto, el pasaje de Romanos 9? Como lo dice Camaleón, cabeza hueca. Nuevamente, hermanos, el pasaje bíblico de la elección en Romanos 9 dice que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió en Cristo Jesús personas para que se salven, y nuevamente personas en plural para que se salven unilateralmente, y personas para que se condenen unilateralmente. ¿Eso es lo que dice Romanos 9? Por supuesto que no. Es una barrabasada del camaleón. Eso no enseña el texto. Eso no está enseñando el texto. El texto es clarísimo. A Dios no le importan tus obras. Dios tuvo un grupo de escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por su pura gracia y amor. Entonces ahora Dios decide salvar a Pedro y decide que Judas se condene. No decide salvar a Judas. No, Dios le dio oportunidades a Judas. No, él fue predestinado también como hijo de perdición desde siempre. Así Dios predestinó a tus hijos para el infierno desde antes de la fundación del mundo, camaleón. A ver, dilo, camaleón. Así como tienes la osadía, como tienes la valentía de afirmar que Judas fue predestinado por Dios unilateralmente desde antes de la fundación del mundo para el infierno, así como inflas los pulmones y abres tu gran boca para afirmarlo, afirma también que tus hijos fueron predestinados, o por lo menos la mayoría de tus hijos fueron predestinados unilateralmente por Dios para el infierno antes de la fundación del mundo. ¿Quién era Judas? ¿Acaso Judas no era del linaje del pueblo escogido? ¿Acaso Judas no era un descendiente de Jacob, de Abraham, de Isaac, los escogidos? Pues así también tus hijos, camaleón. A ver, grítalo, camaleón. Quiero escucharte que grites que tus hijos van para el infierno, la mayoría. Grítalo, camaleón. Bocón, hocicón. Veamos si eres consistente, macho alfa. A Colosenses, cuando vas, por ejemplo, a Efesios, que dice que son pasajes que no se pueden usar, te das cuenta de que no es en nosotros. Somos escogidos en Cristo. De hecho, las liturgias antiguas decían en Cristo, por Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la comunión con el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es en Cristo. Ahora, hermanos, en Efesios 1:4, la elección de la cual habla Pablo es una elección corporativa. Pablo dice, Dios escogió a nosotros, y vuelvo a repetir, hermanos, este insensato, cayó la santa palabra en las manos de este insensato únicamente para que la tuerza, este camaleón. En Efesios 1:4, cuando Pablo dice Dios escogió a nosotros, nosotros es el pronombre de la primera persona plural y es la persona, el animal o la cosa que es el objeto de la acción que Dios hizo. Ahora nosotros, en el contexto de Pablo, ¿quién es nosotros, hermano? Pues es Pablo, un judío, y los efesios gentiles o no judíos creyentes en Cristo Jesús. A nosotros es a quien Pablo dice que Dios escogió o eligió antes de la fundación del mundo.
no los escogió para hacerlos creyentes. El pasaje bíblico no dice Dios los escogió para hacerlos creyentes, lo cual es lo que la barrabasada de la elección incondicional enseña y afirma. La elección incondicional enseña que la fe es el fruto de la elección, lo cual quiere decir que los efesios, antes de ser creyentes, eran escogidos para hacerlos creyentes y que ellos creyeron porque cuando no creían eran escogidos para ser creyentes. Por lo tanto, esta barrabasada de este ignorantísimo, de este Pacheco Camaleón, tiene que afirmar que la elección pues se le aplica a las personas que no creen para que crean. Pero eso no hizo Pablo, Pablo nunca la elección se le tiene conexión con incrédulos. Además, si tú lees en todas las escrituras, la elección, en cuanto a soteriológicamente hablando, tiene siempre que ver con los escogidos, con los creyentes. Cuando el Señor Jesús venga por sus escogidos, los escogidos son los creyentes, dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién son los escogidos de Dios en este contexto? Los creyentes, etcétera. Busca en las escrituras siempre estos escogidos, elegidos, tiene que ver con los creyentes. Por lo tanto, esta ignorancia, a mí me encantaría, me gustaría, me fascinaría tener un diálogo con este ignorante camaleón. Estoy seguro que él no sabe lo que es el provisionismo. Estoy seguro que tiene una idea vaga de lo que es el provisionismo, pero tiene la osadía de abrir la boca grande porque únicamente tiene la boca grande. Entonces, en Efesios 1:4, hermanos, Dios escogió la elección. Pablo se la aplica a los creyentes o a quienes están en Cristo, porque la elección es en Cristo. Hermanos, este insensato, él tiene que afirmar que él cuando no creía en Cristo, era escogido para creer en Cristo y que llegó a creer porque cuando era un incrédulo era escogido. Eso es lo que tiene que afirmar este insensato, porque nuevamente, perdónenme hermanos, perdón, yo sé que algunos de ustedes se van a fastidiar quizás por la forma en que me he expresado en este video, pero este tipo es un calumniador. Este calumnia a los hermanos. Este ofende a los hermanos, yo lo he escuchado. Y no es que algunos no nos merezcamos que nos digan nuestras verdades en la cara, pero a hermanos que lo tratan bien, él los ofende. Él los ofende, los trata muy mal. Uno es el hermano Jairo, otro es el pastor Moore, por ejemplo, para citar algunos. Entonces, voy a detenerme acá. Totalmente y completamente rechazo a esa basura de interpretación de Dios que tiene, esa basura de interpretación de ese Dios, hermanos, determinista, es un determinismo fatalista el que ellos tienen. Este Dios que, por ejemplo, ¿por qué yo estoy haciendo este video y estoy reaccionando así? Porque este Dios de ellos me predestinó que yo haga este video. Yo no puedo hacer otra cosa más que hacer este video y maltratarlos en la cara dura, en la cara burra que tienen, porque así lo predestinó este Dios de ellos. Y yo no puedo resistirme al eterno decreto de este Dios que me ha decretado que yo les diga burros en la cara a Camaleón. Burro, Camaleón, tu Dios me predestinó para que yo te diga burro y yo no puedo. Acá estoy haciendo la voluntad de Dios y tú tienes que aplaudir y dar gracias, alegrarte con la voluntad de Dios que yo no la puedo resistir. No puedo. Ese es el fatalismo. ¿Por qué, hermanos, suceden las maldades, las calamidades? Porque ese Dios, ese
ese Dios maniqueo fatalista que ellos tienen, predestinó, preordenó, decretó todo lo que sucede. ¿Por qué los hombres pecan? Porque ese Dios maniqueo que ellos tienen predestinó que los hombres pequen, y los hombres no pueden hacer otra cosa más que cometer, efectuar el pecado que este Dios fatalista que ellos tienen predestinó. Ahora me van a decir, oh, es compatible. Compatible la abuela tuya. Compatible tu abuela. Porque es lo mismo. Le quitas la máscara al compatibilismo, es el mismo fatalismo, el mismo demonio fatalista, el mismo, es lo mismo. Únicamente le pones una cara que se llama compatibilismo, pero es lo mismo, es el mismo estúpido Dios fatalista de estas gentes arruinados. Entonces, termino con esto. Todo lo que sucede en el mundo lo decretó este demonio que ellos tienen, de esta interpretación que ellos tienen de este fatalismo teístico, ¿no? Bueno, me despido así rápidamente. A todos esos seguidores que con la lengua babeando le lamben las botas a Pacheco, a mí no me importa. A mí no me importa. A todos ustedes babosos que con la lengua babeando le lamben la lengua a Pacheco, a mí no me importa. Dios, el Dios de ustedes predestinó que a mí no me importe sus lenguas babosas de ustedes. Ustedes son los mismos burros también, babosos, lambe doctrinas humanas, lambe hombres, lambe confesiones. Y no es que yo tenga nada en contra de las confesiones, pero si una confesión dice que es blanco y la Biblia me dice que es negro, a mí qué me importa lo que diga esa confesión ridícula. Le arranco esa parte, la tiro a la basura, la boto a la basura y ya, listo. Bueno, adiós.